tardes. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 283 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Dos silencios. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy No, bien. no te refieres a los silencios positivo y negativo de la administración pública. No, ¿verdad? Que eso es un término jurídico bien interesante. Por cierto, un derecho bien interesante de los ciudadanos. Le preguntas algo a la administración pública, le planteas algo, y si no te lo resuelve en el tiempo adecuado, queda entendido que te lo resolvió afirmativamente, ¿verdad? Eso Exacto. es, me parece a mí, que una de esas exquisiteces que tiene un sistema democrático. Porque si tú estás en un régimen de monarquía absolutista, ya te puedes gastar de pedir o de preguntar, y si el monarca no quiere responderte, no te responde y tienes que aguantarte. Pero en un sistema democrático, en un régimen de derecho, el silencio puede ser, es considerado silencio positivo. Preguntaste, pediste y no te dijeron nada, la administración pública no te dice nada, luego tienes derecho a proceder y derecho a sostenerte en las consecuencias de tus acciones. E- e- yo pienso que cuando a los chicos los educamos en educación cívica, los educamos de una manera como muy formal. Yo no sé, en mi tiempo de lo que se trataba era de revisar toda la constitución política con una persona que te la explicaba, te la, te la explicaba muy bien en clase, tenías un folleto donde lo podías estudiar muy bien, porque es conveniente que los ciudadanos tengan una participación en la vida democrática, una participación proactiva en la vida democrática. Y lo primero, creo que lo más pasivo que uno puede hacer para vivir en democracia es saber qué quiere decir vivir en democracia, lo cual es saber cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos. Eso me parece a mí que es bien, bien importante y tiene de alguna manera relación con el título de este artículo, que es Dos silencios, hablando más bien de, del silencio que es construcción de criterio, del silencio que es aprestamiento de la voluntad, del silencio que es reflexión sobre la acción que has de tomar, y el otro silencio, que es el silencio que, bueno, realmente son tres silencios, porque hay otro silencio, hay el silencio de aquí no hay nada que hacer, eh, las cosas son como son y yo tengo que aguantarme con las cosas como son. Pero hay el otro silencio, que es el silencio más bien que es depresivo. Es depresivo en el sentido de, bueno, sí, es este mismo que he descrito, en el sentido de eh, no tengo ninguna posibilidad de influir. Son dos silencios. Un silencio que construye acción como una represa que va recogiendo agua, va ganando energía potencial y va ejerciendo la energía potencial porque la va convirtiendo en, en energía eléctrica. Y el otro silencio es el río que se secó, el río que ya lo es, ver un río, ver un río, algunos ríos que se secan en verano, lo que ves son charcas y las charcas son en algún determinado momento
agua podrida, da mucha pena, ¿verdad? Porque el río muestra ese dinamismo, muestra esa vida, muestra, bueno, el agua que es tan fundamental para los que tenemos el ADN como lo tenemos. El agua es indispensable para la vida y una señal de vida. Entonces, en un río seco, en un río detenido, ves todo lo contrario, ¿verdad? Ves una señal de muerte. Eh, y lo mismo en el silencio, un pueblo interesado, un pueblo atento, un pueblo curioso, me parece que está mostrando energía. En cambio, un pueblo aperezado, un pueblo indiferente, un pueblo eh, silencioso, triste, resignado, me parece a mí que es como un río que se ha detenido por el verano muy cruento. Muy poética tu introducción. Eh, Me gustaría volver a escucharla cuando tengamos este archivo al aire. Eh, me gusta mucho el tema del silencio. Bueno, en realidad lo que me gusta es la oportunidad de poder discurrir sobre el silencio. Yo creo que desde el punto de vista de estudios de paz, hay un silencio que es paz y también hay un silencio que es violencia. Eh, Dicen que a Gandhi nunca le dieron el Premio Nobel de la Paz porque en aquella época en que el comité que otorgaba el Premio Nobel de la Paz era mucho más riguroso de lo que es en estos tiempos y no le dio el Premio Nobel de la Paz a Gandhi, lo cual es inaudito, porque Gandhi dijo una vez que él prefería la violencia antes que la indiferencia. Y la indiferencia es silencio, y es una forma de silencio que violenta. En el caso del movimiento de Gandhi, que era en contra del imperialismo colonialista británico, el silencio del pueblo era plegarse al régimen opositor y, y entonces eso se asemejaba y se asimilaba con violencia. Pero también hay un silencio que es paz, ¿verdad? A veces dar un pésame es mucho más sentido y, y mucho mejor recibido de corazón a corazón, sin palabras. Solo que nos incomoda ese silencio. Y creo que podemos entender que si eh, nos acercamos a otra persona a darle un pésame, eh, es más importante ese sentimiento que las palabras que podríamos decirle. Las palabras se las podemos decir después. O como se hace hoy en día, que mandan pésames por WhatsApp de 4 palabras diciendo mucha paz, siento mucho la pérdida, tan impersonal, ¿verdad? Y honestamente, yo creo que el fenómeno del pésame es condolerse, es dar una condolencia, es sentir ese dolor y ese dolor no se siente en WhatsApp, ese dolor se siente cuando mi piel toca la piel de otra persona que está dolida. No sé si sabes, un día me contaba un amigo que es músico, que la ausencia absoluta de sonido puede enloquecer a una persona en unos cuantos minutos. Nosotros, bueno, nunca no percibimos sonido, pero se han creado cámaras aisladas de ruido donde se llega a tener silencio absoluto y en esas cámaras de silencio absoluto los experimentos que se han hecho han sido muy peligrosos porque la gente enloquece de no escuchar nada. Em, entonces, creo que hay que ponerle tonalidad al silencio. Acabo de recordar
a mi hermano Andrés que cuando estaba en la escuela, eh, alguna profesora dijo, para regañar a toda la clase, que quería escuchar silencio absoluto. Y mi hermano le dijo, el silencio absoluto no se puede escuchar. Y lo mandaron a la dirección castigado, ¿verdad? Yo creo que ese era un presagio de cómo iba a ser él, porque así es, valiente y asertivo. Me parece que en la realidad material del universo tenemos tenemos claro, a veces se nos olvida, a veces no tenemos conciencia, aunque sí tenemos ciencia de que el universo conocido, el cosmos y el que traemos adentro, está formado por espacio. Y ese espacio se sostiene por el electromagnetismo que da la fuerza de de las partículas subatómicas. ¿Verdad? O sea, para ponerlo de alguna manera, esto que se siente bastante sólido y que si me golpeo con esto en la cabeza me voy a hacer una herida, si nos vamos a su nivel nanoscópico, nos vamos a dar cuenta de que son muchas moléculas de, de una aleación que parece homogénea, que están a una distancia enorme unas de otras y que lo que las sostiene es ese campo electromagnético de las moléculas. Pero me parece que el silencio también es algo parecido al espacio. Yo diría que en el confín del universo, aunque no lo conocemos todo, aunque conocemos muy poquito del universo y no conocemos otro lugar donde se hospede vida como la que hay aquí en la Tierra, pero quizás la haya, la inmensa mayoría del cosmos es silencio. No es un silencio absoluto, porque hay una vibración del universo, que es lo que el hinduismo reconoce con el vocablo Om, ¿verdad? Entonces ese Om es una vibración que armoniza y resuena con la vibración constante de todo el universo. Pero aparte de esa vibración, el universo es silencio. Entonces el silencio en ese sentido es tan real como el espacio. Yo no voy a creer nunca que si logro convencerme de que lo que hay entre estas moléculas es espacio y me golpeo, no me va a pasar nada. Pero lo mismo con el silencio, ¿verdad? Uno podría hacer silencio y creo que pasamos muchas horas en silencio. Yo diría que toda la práctica humana que ocurre en santuarios es bastante silenciosa. Y siento que hay otra versión de silencio. Y es una versión de silencio que nos pone en momento presente. Puede ser la práctica de un instrumento musical, ¿verdad? Cuando mis hijas se sientan a practicar piano, yo no puedo hacer otra cosa más que escucharlas, porque me cautiva, me eleva, ¿verdad? No hay nada más importante que pueda suceder en mi vida que escucharlas. Y me pongo en momento presente y cuando terminan de tocar, salgo de ese trance. Mm, Me parece que lo mismo podríamos decir de rezos y plegarias y mantras y oraciones que hacemos para vibrar en una frecuencia de divinidad y hay sonido, hay ruido, estamos produciéndolo, pero es un ruido que nos pone en momento presente, entonces, no sé, yo lo consideraría como una forma de silencio. Sobre todo si hemos logrado acallar la tertulia de la mente. Eso, no, siento que no dije nada. No, no, es muy, muy importante. Yo eh, me quedo con con la idea de que si el silencio es tan importante, si es posible comunicarse en silencio, ¿qué es lo que pasa que no nos podemos saludar en silencio? ¿Qué es lo que pasa que
en todo grupo de personas hay una compulsión al intercambio. Incluso tenemos formas de no decir nada, pero no estar en silencio. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va todo? Son tonterías vacías que nos decimos como una consigna al otro, para que el otro, por favor, nos saque del silencio en el que estamos. Yo creo que he contado aquí que en algunos entrenamientos que tuve sobre grupos de crecimiento, lo que llamaban, yo no sé si todavía se llama igual T-Group, que quería decir Training Group, eh, donde había un facilitador y había unos participantes. Pero los participantes, todos llegábamos con el paradigma de la educación formal, de que el facilitador nos dijera cosas, de que el facilitador fuera el protagonista principal, de que el facilitador nos diera seguridad, de que no hiciera necesario nuestra acción y nuestra iniciativa y tal. Y bueno, las primeras jornadas con un facilitador en este tipo de entrenamiento son muy exigentes, porque él o ella llegan y dicen, aquí estamos, este es un grupo recién nacido, nos acabamos de encontrar, pero este grupo va a ir creciendo. Y para que crezca, pues lo que tenemos que hacer, cada uno de los que estamos aquí, es comportarnos como seres humanos, simplemente ser. Y se callaba. Y entonces uno esperaba a que siguiera su mensaje, pero ya él o ella estaban callados. Y yo recuerdo silencios muy prolongados en que ya empezaban a funcionar algo así como la idea mía de quién va a romper primero el silencio, si el grupo, el compañero que tengo al lado, yo o el facilitador. Y una vez estábamos en silencio por mucho rato y el facilitador dijo, se me olvidó decirles algo. Yo he aguantado estar en silencio 6 horas. Eso como que activó muchísimo a todos los demás y dijimos, bueno, si nos vamos a pasar mirándonos las caras aquí, busquemos qué hacer, busquemos qué decirnos. El silencio incomoda, posiblemente incomoda porque nos da temor o por lo menos nos cuestionamos sobre lo que el otro está pensando. Y como la única forma por ahora de enterarnos qué está pensando una persona es que nos diga lo que está pensando, a pesar de que cuando nos dice lo que está pensando podría no estarnos diciendo lo que está pensando. Pero nos incomoda el silencio. Creo que nos incomoda mucho saber cómo estamos siendo percibidos. Eh, Nos incomoda sentir que perdemos control, que estamos en una situación de control cero. Si estamos hablando o estamos escuchando, tenemos control en silencio, mirándonos, estamos en una situación de control cero y tenemos una necesidad de control. Algunos tienen muy alta necesidad de control y otros tienen más baja necesidad de control. Yo recuerdo hace muchos años, cuando aquí nunca fueron tan frecuentes, internacionalmente sí fueron frecuentes, aquí alguna vez eh, había secuestros
Y entonces había un entrenamiento para ejecutivos sobre qué hacer en caso de secuestro. A mí me interesaba mucho el tema, no porque pensara que iba a ser secuestrado, nunca seré secuestrado, eh, sino porque, bueno, me interesaba tener esa herramienta por si algún ejecutivo estaba interesado en saber qué hacer en caso de secuestro. Y una de las cosas que se recomendaba era ejercer control sobre los que te secuestraron y el control se ejerce con la palabra. Entonces, cuando te llevaban la comida, tenía que decirles, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay de comida? ¿Qué es eso que me trajo? Eh, vendrá bien caliente. Y entonces el otro contesta y dice, sí, sí, viene caliente. O no, no, viene fría, aquí no hay cocina y tal. Pero te tiene que decir algo, porque la palabra, si nos damos cuenta, es extremadamente poderosa. No hay nadie a quien le preguntes algo que se pueda quedar en total silencio. Tanto que cuando vas por ahí perdido en una carretera y te paras y a alguien le preguntas, ¿dónde estoy? ¿Cuánto falta para llegar a no sé dónde? Aunque no sepa, algo te responde, porque no quiere quedarse en silencio, ¿verdad? Creo que algo hay en el silencio que nos hace sentir ayunos de control, que nos hace sentir posiblemente suspicaces en cuanto le digo algo a alguien y me contesta amablemente, yo más o menos tengo una idea de con quién estoy o qué peligro estoy corriendo. A pesar de que la habladera, me parece a mí que la habladera puede ser en determinados momentos un gasto de energía de la mía o de la del otro. Si lo que estoy hablando son cosas que no tienen sentido o que no son de utilidad, estoy gastando el tiempo del otro y estoy gastando el tiempo mío. Pero nos gusta más la habladera que el silencio, nos da menos temor. Eh, Creo yo que tenemos que aprender, especialmente con las personas cercanas, con las que convivimos cercanamente. Tenemos que aprender a estar en silencio simplemente para no irrespetarlo con habladera. Muy interesante. Estaba pensando en cuando dijiste que no podíamos saludarnos en silencio. em, la cultura india tiene un saludo que deriva del hinduismo, que es juntar las manos y decirle al otro namaste. Que namaste es un término que significa reconocer la divinidad en el otro. Y la cultura musulmana, o la religión musulmana, pero creo que trasciende religión y va más allá de eso y tiene influencia en las culturas. Eh, Cuando se saluda, se dice salam aleikum, que es que la paz sea contigo. Em, y me parece que esos saludos milenarios son más iluminados y más civilizados que cualquier saludo que hemos inventado en Occidente. Valga acotar que la parte que a mí más me gusta de la misa católica es el darse la paz, ¿verdad? Ese debería de ser el comienzo y el final. ¿Qué es más importante que eso? No estamos entrando en un portal que va a discriminar quiénes suben y quiénes no. O peor, quiénes suben y quiénes bajan. Sino que es un lugar donde convivimos en una vibración que nos, nos hace más fuertes de lo que éramos afuera de las puertas. Y yo creo que eso es lo que da un templo y eso es lo que da un santuario. Una fortaleza que, que viene desde adentro, que se conecta adentro, que
resuena y reverbera con otras personas que hay ahí, aunque no hablemos, más bien sin hablar, ¿verdad? Bueno, sí, yo sé que sabes. Em, y estaba pensando también en operaciones milagrosas y sofisticadísimas y complejísimas que suceden adentro de nuestro cuerpo en silencio, eh, y muchas veces como reacción a palabras que consumimos o expresamos. Y no solo palabras, creo que también eh, sustancias, alimentos, información, relaciones que consumimos. Me refiero a cuatro procesos endocrinológicos, que son la producción de cortisol, de melatonina, de insulina y de dopamina. Eh, hace 10.000 años, hace 10.000 años todavía, muchos de nosotros vivíamos en cuevas y vivíamos en hordas, ¿verdad? En comunidades humanas más parecidas a tribus, nómadas, pero ya teníamos la misma infraestructura endocrinológica que tenemos hoy. Eso quiere decir que a las 4 de la mañana, en aquellos tiempos, igual que sucede hoy, recibimos el pico más alto de cortisol que vamos a recibir en todo el día. A las 4 de la mañana, uno está listo para arrancar. Y de ahí, hoy en día, que yo me despierto a las 4 de la mañana, sin relación al cortisol, sino por otras razones de hábitos y demás. Y ahora que conozco esta información que la ciencia nos provee, que a las 4 de la mañana se da ese pico de cortisol, yo siento que me estoy levantando en el momento indicado para sacarle el mayor provecho a ese pico de cortisol. Ujú, ujú. Em, y me puedo imaginar que hace 10.000 años, a las 4 de la mañana, cuando llegaba el pico de cortisol, era justamente para estar todo el mundo despierto, alerta, encendiendo fuegos, abrigándose y alistando las lanzas para ir a traer comida, ¿verdad? Pero hoy en día hay mucha gente que dilapida ese pico de cortisol. Y lo que es peor, se la pasa el día entero consumiendo información y sustancias tóxicas que disparan picos de cortisol. Tenemos un estilo de vida en Occidente que es eh, una producción constante de cortisol. No sé si mayor o menor al pico de las 4 de la mañana, pero estamos produciendo demasiado cortisol. Y eso creo que es insalubre y además es silencioso. Lo mismo sucede con la insulina. Nosotros le decimos al páncreas, hágame un favor, procéseme esto que estoy comiendo y para eso produzca cierta cantidad de insulina. Hace 10.000 años, cuando comíamos hojas, raíces, una que otra fruta insípida y mucha grasa animal y carne, em, casi no producíamos insulina. Pero hoy, cuando el ser humano promedio en Occidente consume 100 veces más azúcar de la que consumía el ser humano promedio en Occidente hace 100 años, estamos diciéndole al páncreas, tome, produzca insulina. Y eso, mm, bueno, a alguna gente le pasa la factura en el presente, pero a todo el mundo nos pasarán la factura de la insulina a la salida. Y todo bien, uno dice, bueno, ya voy de salida. Claro, lo que pasa es que pudiste haber salido 20 años después. Ese es el asunto. Y es un tema, yo lo veo como algo silencioso. Si nosotros hiciéramos un proceso introspectivo para navegar, ojalá con un casco de inteligencia artificial,
de visión mixta, ya se me olvidó cómo se llama esa cosa. Ujú. ¿Se llama cómo? Realidad virtual. Realidad virtual. Un casco de realidad virtual sobre cómo es la dinámica del páncreas y la producción de la insulina y qué sucede cuando la insulina se produce en el cuerpo. Tal vez crearíamos más conciencia de lo que estamos metiéndonos a la boca, porque eso es lo único que provoca la producción de insulina. La dopamina, similar, ¿verdad? Estamos consumiendo información y actividad y este dispositivo que es es una fábrica interminable de dopamina, a menos de que uno haga lo que yo hice, que fue que le quité el color a mi teléfono y entonces es un dispositivo bastante aburrido, pero me sigue funcionando como lo quiero que funcione, ¿verdad? Que es una herramienta de comunicación. Em, Estamos constantemente produciendo dopamina, consumiendo dopamina, adictos a la dopamina, necesitamos más dopamina y la dopamina debe ser muy dosificada. Hace 10.000 años no teníamos estos picos de dopamina, esta frecuencia de producción de dopamina y no sabemos cuál es la consecuencia a mediano plazo de producir esa gran cantidad de dopamina. Y la última es la melatonina. Yo la dejé de última porque la considero la más importante. El, el mayor, el mayor, el mayor flujo de melatonina que consume el cerebro sucede de 1 a 4 de la mañana, ¿verdad? Uno debería de asegurarse siempre estar en la parte más profunda de su sueño entre 1 y 4 de la mañana. Es muy interesante que desde el punto de vista hormonal hay una coincidencia entre el fin de ese flujo masivo de melatonina que nos induce a dormir Ujú, y el pico más alto de cortisol, ujú, ¿verdad? Que nos, ujú. nos espabila justo en el momento en que se acaba nuestra hormona de sueño. Pero, pero hay gente que se le pasa esa ventana de melatonina y entonces tiene que andar todo el día consumiendo sustancias estimulantes que l- engañan a los neuroreceptores del cerebro a creer que no necesitamos dormir. No es que no estamos cansados, no es que no necesitamos regenerar nuestras células, es que estamos engañando a nuestro cerebro para creer que no necesitamos dormir. Y Y a mí me parece que la melatonina es la sustancia más importante de todas. Y lo más interesante es que esa, por encima de las otras tres, donde más se consume y donde más se usa es cuando estamos en estado catatónico, completamente inconscientes, dormidos, ¿verdad? Ese activísimo laboratorio que sucede dentro de nuestro cuerpo y que no es interminable en su capacidad, sucede en bastante silencio. Me gusta mucho tu alusión a los diferentes tipos de saludo. Me gusta mucho el namaste. Reconozco la divinidad que hay en ti. Puchica, eso es fuerte. Un día una señora me lo dijo en español, como saludo, y yo realmente me sentí profundamente penetrado por esa frase. Eh, eh, sí, me lo dijo y fue muy impresionante. Eh, es muy lindo que, que eso debe ser sánscrito, no debe ser, sí, debe ser sánscrito, ¿verdad? Porque decía, decía Tagore que el sánscrito es la lengua para hablar
de lo misterioso, para hablar de lo divino, ¿verdad? Bueno, entonces que en una palabra puedas decir, reconozco la divinidad que hay en ti, es una lengua riquísima, ¿verdad? Ujú. Bueno, mencionabas también el Salam Aleikum y eso me recuerda el Shalom hebreo. Y bien gracioso, en español no tenemos una frase, tanto que en, en los evangelios se repite muchísimas veces ese saludo, Shalom. Si Jesús llega y ve a sus discípulos y les dice, la paz esté con vosotros, y les dijo Shalom, ¿verdad? Ok, deberíamos habernos inventado una frase. En latín como que sí se usa, ¿verdad? Pax tecum es muy compacto como para decir la paz esté contigo, pax tecum, que es shalom traducido al latín, pero en español no. Me gusta mucho esa excursión que has hecho a través de esos saludos compactos que nos recuerdan que no estamos hechos solo de, de proteína, sino que hay algo misterioso, inexplicable que está en nosotros. Rápidamente, esto me lleva a ver la división que hacemos entre personas creyentes y no creyentes. Me parece que es una categoría muy muy limitada, de creyente o no creyente, porque ahí surge, bueno, yo soy creyente pero no mucho, o yo soy no creyente pero creo en algo, ¿verdad? Pero entonces creo yo que deberíamos poner por delante el hecho de que aún los creyentes no entienden la divinidad como la divinidad sería, porque es imposible para un creyente entender la divinidad. Y aún para un no creyente, negar la divinidad es imposible, es una tarea racional imposible de realizar. Y desde el punto de vista científico, nadie ha podido demostrar, ni podrá, ¿verdad? Porque la ciencia es experimental y como eso no se puede someter a experimento, nadie podrá demostrar que no existe nada más que la proteína y la materia esta que vemos por ahí. Eh, Eso para decir que no deberíamos hablar tan rápidamente de creyentes o no creyentes. Deberíamos, interesante o como decía, creo que se lo atribuyen a Einstein, que decía, para, para el creyente es muy difícil explicar la existencia de la divinidad, pero para el no creyente es muy difícil explicar todo lo demás. Es mucho más fácil explicar lo que existe recurriendo a algo que es misterioso, no natural, divino, ¿verdad? Cuando te pones a explorar, o a explorar no, a reflexionar en qué es la vida, porque la vida es un fenómeno majestuoso. Tú y yo estamos vivos, pero la mosca está viva también. Y el, el bichito unicelular que cuando lo pones en un microscopio, lo ves moviéndose por ahí, está vivo, ¿verdad? Eh, Eso a mí me parece que es maravilloso y cuando te pones a contemplar cómo la evolución ha llevado en el camino que nos toca a nosotros, la evolución nos ha traído de unos
seres muy elementales a llegar a ser lo que somos, de lo que vivimos. Yo vivo muy ufano de cómo funciono, ¿verdad? Siempre me comparo con un gato y aparte de la agilidad del gato, en todo lo demás me prefiero yo al gato. Eh, bueno, eso sobre los saludos. Lo de la melatonina y lo del cortisol me llama mucho la atención porque yo eso lo aprendí hace muy poco tiempo, pero siempre tenía la experiencia de que las preocupaciones siempre te llegaban a las 4 de la mañana. Bueno, llegan a la hora de la intersección entre la melatonina y el cortisol. No es que a esa hora haya algo que te lleve a preocuparte, es que seguramente las preocupaciones las tienes por ahí un poquito anegadas en melatonina, pero cuando sube el cortisol, ¡paf!, te empiezas a preocupar 3 4 de la mañana. Esa es la hora en que, como dice el tango Malena, a esa hora aúllan los fantasmas de la canción. Sí, es muy interesante. Algo que he aprendido es que cuando por alguna razón eh, despierto naturalmente antes de las 4, eh, digamos, es media hora antes, em, aprovecho el impulso para ya quedarme despierto, no trato de jalar sueño media hora más, porque es fútil ese esfuerzo. A veces uno se logra dormir y amanece más cansado media hora después, o desaprovecha esos minutos donde lo que está sucediendo dentro de nosotros es que hay un pico hormonal que el cuerpo está generando, ¿verdad? Entonces, me voy a dejar guiar por mi sistema endocrinológico. Mm, últimamente, y creo que lo hemos conversado acá, no estoy seguro si lo hemos conversado acá, pero los últimos 3 meses he estado practicando en esos primeros minutos después de que me despierto y me incorporo y me siento y respiro y estiro los brazos un poquito, y ya inicio mi proceso de forjar mi mejor versión para el día. Preguntarme en un momento determinado del proceso, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer en mi vida que tiene impacto, que tiene valor, que es placentero, que, que me apasiona, que no juzga a nadie, que nos edifica, que es, que es un acto creativo? Y yo creo que toda acción tiene un componente de creatividad, si no en la ejecución, definitivamente en su planificación y en su diseño. Y esa creatividad es una chispa que tenemos los seres humanos que nos privilegia y nos distingue de otras formas de vida conocidas en el universo. Y en esos momentos, con ese pico de cortisol y con esa transición de la melatonina al cortisol que es tan abrupta, preguntarse qué es lo próximo es una pregunta muy fecunda, porque eh, de nuevo vuelvo al silencio. Yo sé que si me estoy formulando la pregunta en la mente, igual la estoy verbalizando aunque no esté hablando. Pero después de hacer la pregunta, el silencio siguiente es un silencio eh, de donde se origina posibilidad y la posibilidad de darnos cuenta tempranito en la mañana qué es lo próximo que tengo que hacer. Que puede ser que lo próximo que tengo que hacer sea a mediodía, o sea en la tarde, o sea durante todo el día, o sea a las 5 de la mañana, no importa. Pero hacerse esa pregunta en esos momentos, aprovechando toda esa confluencia
de sustancias hormonales que nuestro cuerpo produce es sacarle máximo provecho a la máquina, ¿verdad? Máquina, por decirlo en términos un poco peyorativos y materialistas. Ah, Hemos dicho otras veces en este espacio que Einstein decía que solo hay dos maneras de percibir la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Y toda esta explicación endocrinológica que es muy básica para una persona como yo que, que no soy experto ni técnico en medicina ni en salud, pero que sí me intereso muchísimo por el bienestar de las personas, está de manera absoluta y definitiva en la gaveta de los milagros. Entonces, ese milagroso ser que tenemos, y creo que tal vez la mejor manera de apreciarlo y de sentir la conciencia que tenemos de que disponemos de ese organismo es en silencio. Y también en silencio me parece que es cuando tenemos la oportunidad, el regalo de crear conciencia de la experiencia divina. Yo creo que esa es, yo creo que esa es la gran pregunta que nos debemos formular unos a otros. ¿Ya eres consciente de tu experiencia divina? O todavía no eres consciente de tu experiencia divina? Porque em, lo demás siento que es muy político, ¿verdad? Si uno cree en determinada entidad y si esa entidad se manifiesta en en nuestro entorno sociocultural de una manera o de otra, o si es distinto al que se manifiesta por allá en el otro lado del mundo, ahí se vuelve todo muy político. Ahí nos va a costar mucho conciliar la paz, mientras que en el reconocimiento de que tenemos conciencia de nuestra experiencia divina, creo que ahí sí podemos forjar la paz de una manera muy clara. La respuesta es sí o no, y si la respuesta es no, pues a seguir haciendo silencio para esperar a que la persona pueda disfrutar de esa vivencia. Con esto termino. Yo cierro con algo con lo que abría el artículo del lunes pasado. Es un relato de Ortega y Gasset. Me gusta leerlo, lo quiero leer. Dice así: los discípulos preguntaron una vez al sabio maestro de la India cuál era el gran Brahman, es decir, la mayor sabiduría. El maestro no respondió. Creyendo los discípulos que estaba distraído, reiteraron la pregunta, pero el maestro cayó también. Otra vez y otra insistieron los discípulos sin obtener mejor respuesta. Cuando se hubieron cansado de preguntar, el maestro abrió la boca y dijo: ¿por qué habéis repetido tantas veces vuestra pregunta si a la primera os respondí? Sabed que la mayor sabiduría es el silencio.